la mañana con 34 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en este día lunes 17 de marzo del año 2025. La seguridad obviamente es un tema que genera mucha preocupación y por estos días, de hecho hoy en el Congreso se comienza ya a debatir esta ley de seguridad municipal que ha generado bastantes reacciones durante los últimos días. Respecto de eso y otros temas también, vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, el alcalde de la comuna de La Cisterna, Joel Olmos, a quien le damos la bienvenida. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Bien, bien, gracias, buenos días. Hace tiempo que no venía. Sí. Me habían invitado antes como dirigente estudiantil. Hace muchos años. Hace muchos años. Así que bueno volver. Ah, no, qué bueno tenerlo acá en estudio, alcalde, para hablar de diversos temas y partir respecto de este debate, ¿no? Esta discusión que se retoma hoy en el Congreso Nacional, en las Comisiones Unidas del Senado, a propósito de esta ley de seguridad municipal, una ley que ha sido calificada por algunos sectores como insuficiente, por otros que como un avance. ¿Cómo lo pondrá usted, alcalde, antes de entrar en el detalle del tema? Lo que ha sucedido en definitiva es que hay una molestia de las personas producto de que las medidas que se han tomado para enfrentar el problema delictivo parecen estar siempre desfasadas de la realidad. Entonces hay nuevos delitos, hay un incremento de ciertos delitos que son delitos que la gente considera como nuevos y la policía, el Estado no alcanza a responder de manera apropiada para contener ese daño que se va generando. Entonces la ley es un muy buen ejemplo de esto porque es una ley que lleva más de un año de discusión y que está atrapada en el Senado y que ya venía anteriormente de un acuerdo previo. Entonces finalmente estamos teniendo cerca de 2 años de desfase y eso es algo muy grave pensando en la crisis de seguridad y cómo esta afecta distintos tipos de relaciones que sean no solamente lo delictivo en cuanto al daño a las personas, sino los problemas que genera en la confianza, en el comercio, en la percepción de seguridad, los problemas de salud mental de gente que quiere vivir encerrada en la casa, ¿cierto? No quiere salir a la calle, entonces en ese contexto es muy difícil entender por qué ha demorado tanto, siendo que ya había un acuerdo anterior para aprobarla desde la Cámara de Diputados. Ahora, alcalde, respecto de las atribuciones, ¿no? o del contenido de la norma misma, porque, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, el senador Manuel José Sandón, señala que se está vendiendo la ley de seguridad municipal como algo que no es, que en el fondo lo que va a hacer es prácticamente regular los contratos de los guardias municipales, pero que no necesariamente avanza en que, por ejemplo, los funcionarios municipales tengan o más atribuciones o más herramientas para apoyar en el control de la seguridad. ¿Cómo ve usted esa crítica? Es una crítica que no tiene sentido porque efectivamente ninguna ley se va a hacer cargo de la crisis de seguridad. Eso no se termina por ley. Tiene que ver con tecnología, con equipamiento, con presencia policial, con articulación de actores públicos, con tejido social también. Porque en el fondo que hayan niños de 16 años haciendo portonazos es expresión no solo de una crisis delictiva, sino también social de que hace un niño que debiera estar en el colegio haciendo deporte o pensando en su futuro haciendo un portonazo, ¿te fijas? Hay otro elemento de la crisis y ninguna ley va a acabar con eso, sino un conjunto de acciones, de definiciones. Y por otro lado, hay que avanzar y está claro que ninguna policía del mundo podría experimentar niveles de crecimiento inmediatos, ¿cierto?, para hacer frente a una situación como esta, sino que hay que echar mano de todos los mecanismos institucionales que existen. Y hoy día la seguridad municipal hace muchos años que existe y que funciona, no para andar, ¿cierto?, como a lo Rambo deteniendo delincuentes, sino para hacerse cargo de una serie de situaciones que requieren intervención estatal y que la seguridad municipal se hace cargo. Tiene que ver con todo lo que son las incivilidades de distinto tipo, por ruido, por autos mal estacionados, por violencia intrafamiliar, un montón de situaciones que son dañinas y que si no se abordan escalan. Por ejemplo, está el caso de los rucos, que si tú no los retiras empiezan a convertirse en comercio sexual, empiezan a convertirse en microtráfico, ¿cierto?, en
roba propiedades habitadas y no habitadas en la noche por el dateo que se da, ¿cierto? Empieza a convertirse en robo con intimidación en la noche, cuando los amigos de los gente de los rucos sale a comprar por el consumo problemático de drogas y alcohol. Entonces, hay una serie de situaciones que si no se atajan, se empiezan a apropiar del espacio público y empiezan a generar un caldo de cultivo para otros delitos mayores. Pasa lo mismo con comercio ambulante. Nosotros en un momento, en la estación intermodal La Cisterna, que era el barrio May del sector sur, retiramos hasta 25 carros en una semana. Es decir, y empezamos a ver que no eran solamente carros de sopaipillas, sino que había microtráfico, ¿cierto? Que había robo por sorpresa y por intimidación en el sector, y que había un grupo de gente que era dueño de todos los carros y que finalmente le pagaba a la persona que estaba ahí para estar y que estaba vinculada con otras cosas también. Entonces, efectivamente, Carabineros no tiene ni va a tener en el corto plazo la capacidad, ni la tecnología, ni el equipamiento para hacerse cargo de esta crisis delictiva. Por tanto, generar un trabajo conjunto con la seguridad municipal es el camino, y lo que hizo el senador Osandón finalmente, después de un año obstaculizar esta ley, es evitar que esta ley pueda entrar en vigencia de manera a fortalecer ese trabajo conjunto, porque hoy día no existe una ley que reconozca el trabajo y el aporte de seguridad municipal, y eso a nosotros nos imposibilita de hartas cosas. Por ejemplo, comprar el equipamiento adecuado y en especial comprar seguros también para las personas que trabajan en seguridad. De manera que también existe un miedo de los funcionarios porque, por ejemplo, nosotros tenemos una asociación de seguridad que sí podemos contratar seguros, pero al departamento de seguridad, que son funcionarios con calidad inspectiva, ¿cierto? Con un mandato, con responsabilidad administrativa, no podemos hacerlo. Entonces, a veces está el miedo de, ¿haré la fiscalización o no? ¿Sacaré el parte o no sacaré el parte? Porque hay una integridad de por medio que proteger, familias detrás de los funcionarios. Nosotros sufrimos la muerte de un funcionario también, Mauricio Díaz, que fallece en un trágico accidente. Hubo otro funcionario de seguridad municipal de la comuna de Macul, cuando estaba el alcalde Montoya, que fallece también, y eso es algo muy grave, y deja de alguna manera a la familia indefensa porque no hay mecanismos institucionales de protección. Y en ese sentido, pasa que con un grupo de alcaldes nosotros hace mucho tiempo estamos impulsando también lo que es esto de portar taser como medida de control. No es para andar persiguiendo a la gente con una pistola electroshock, sino que efectivamente nosotros hemos visto que los policías a veces son agredidos. Una vez nos tocó una situación con una persona con problemas de salud mental desnuda en la calle, de 1,80 m, un gigante, ¿cierto?, que lesionó a 3 funcionarios de seguridad municipal, y que no podía irse porque, o sea, no podíamos dejar que se fuera porque era un peligro para la comunidad. O sea, ¿qué pasaba con él si salía corriendo? ¿A quién iba a dañar después? Y los funcionarios fueron agredidos por él y no tenían cómo defenderse más que las manos. Entonces, genera finalmente una situación de desprotección tanto para la persona como que ejerce esta violencia, como para el funcionario que trata de contenerla. Entonces, la ley se detuvo por eso, pero la recomendación es aprobar esta, que finalmente permita avances y avanzar rápidamente al control de cierto tipo de armas para los funcionarios municipales. Sí, precisamente respecto de eso le quería preguntar, porque uno de los aspectos a los cuales aludía el senador Osandón es que precisamente como está el proyecto de ley actualmente no contempla este tipo de situaciones, por ejemplo, de que los funcionarios municipales puedan portar este tipo de armamento no letal. Usted señala que ha sido un impulsor de esta materia, pero hay alcaldes del progresismo, podríamos decir, de la centroizquierda, que no están tan convencidos del tema y que de hecho directamente son contrarios. Incluso argumentan que portar este tipo de armamentos, lejos de proteger a los funcionarios, podría incluso exponerlos a situaciones de mayor riesgo. ¿Cómo ve esa situación y la crítica o la negativa que hay por parte de ciertos alcaldes de avanzar en esta materia? Sí, yo soy del grupo de los que sí quieren y que lo hemos empujado con gente de distintos colores, porque hay gente que está de acuerdo y gente que está en contra, precisamente por lo que tú dices, porque en el fondo hay un tema económico. No todos los municipios tienen recursos para comprar este tipo de armas. Nosotros hicimos crecer la seguridad de 33 funcionarios a más de 130, es decir, más de 4 veces el gasto,
y destinamos más de 1.500 millones de pesos a una asociación de seguridad que nosotros creamos, la tercera de Chile, con San Joaquín y con Macul, y ya se ha sumado San Bernardo y San Miguel. Es una experiencia muy importante que nos ha permitido frenar el crecimiento del delictivo en la cisterna, y la data está muy buena, es decir, los delitos violentos, el crecimiento, tenemos como un al lado que crecen 5 y 6 veces más que nosotros, entonces hemos logrado estabilizarlo. Y el problema es que lo que yo digo es, si no estamos todos de acuerdo, perfecto, aprobemos lo que sí estamos de acuerdo, y lo que no, dejémonos para inmediatamente después, cuando esto vaya implementándose, de manera de no frenar el crecimiento y el fortalecimiento de la seguridad municipal, que es, como dijimos, el único mecanismo que existe hoy día para apoyar a Carabineros en la labor de prevención y algo de control. No quiero decir control porque control se ocupa para enfrentarse al delito en flagrancia y de alta peligrosidad, pero tenemos que hacerlo. También necesitamos para el tema de las taser capacitación, y como decías tú, un marco regulatorio, reglamentos, ¿cierto?, donde se establezcan cuáles son las situaciones en las cuales un funcionario va a estar habilitado de ocupar esto. La otra vez vi un caso de un funcionario de seguridad que fueron a fiscalizar una botillería y lo encerraron en la botillería, en la comuna del Bosque creo que fue, lo encerraron, y ellos vieron su integridad amenazada porque estaban siendo amenazados por el dueño de la botillería y por la gente que estaba ahí. Entonces, ¿qué va a hacer un funcionario ahí si empieza una agresión de facto, sin mediar provocación? Porque obviamente una fiscalización no es una provocación, sino que es una obligación de un funcionario municipal que, si ve una situación que va en contra de la ley, tiene que actuar, tiene que denunciarla. No puede quedarse al margen de esto. Entonces, nuestra recomendación es aprobar esta ley y inmediatamente después comenzar a discutir el tema de las armas que pueden portar, las armas no letales obviamente, que pueden portar Carabineros. Ya debiera hacerlo también. Entonces ahí hay otro desfase, porque está este caso muy grave de Francisco Martínez, que murió la persona esta que hacía malabares en la calle, ¿cierto?, que tenía problemas de salud mental, que ataca a un policía de Panguipulli, y el policía le dispara y muere Francisco. Uno dice, ¿por qué no le disparó en una pierna? ¿Por qué no tenía electroshock? ¿Cierto? Se hubiera salvado a esta persona en vez de morir. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con esta lentitud y también con este obstruccionismo, porque vemos a sectores, sobre todo los de derecha, que establecen una crítica muy fuerte al gobierno y la política de seguridad, siendo que hemos visto avances muy importantes, que criminalizan la pobreza, criminalizan la migración también, que tienen una posición muy poco dialogante, y que cuando hay oportunidades para mejorar la situación, la frenan. ¿Te fijas? Entonces también ahí hay una intencionalidad política que es típica de algunas personas de la derecha, y que nosotros debemos ser capaces también de denunciar, porque si hace un año esto se hubiera aprobado, ahora estaríamos discutiendo lo de las taser en específico, y quizás podríamos estar a punto de aprobar este mecanismo regulatorio. Sin embargo, estamos en cero. Sí. Alcalde, estamos conversando con el alcalde de la comuna de La Cisterna, Joel Olmos. Nos quedan pocos minutos, alcalde, y quedan todavía unos temas ahí pendientes, así que a ver si podemos ahí avanzar rápido. Financiamiento respecto de esta ley. Hay quienes consideran que lo que se está contemplando es irrelevante, textual, para la dimensión del problema. ¿Cómo lo ve usted? Sí, los municipios en general tienen problemas de financiamiento, pero también tienen problemas de cómo gastan los recursos, porque hay mucha restricción administrativa, y también hay municipios que efectivamente no funcionan y que yo no les daría ni un peso más. Entonces, posiblemente la forma de mejorar la política pública focalizada a seguridad tiene que ver con financiamiento amarrado a desempeños, que es lo que pasa con programas como las casas de la mujer, ¿cierto? Los programas de emprendimiento FOMIL, los programas Puente, el programa Vínculos, ¿te fijas? Entonces hay que generar mecanismos amarrados a cumplimiento. Esto de te paso patrullas, te paso gente, pero la plata es para esto y no para otra cosa. Es decir, hace más que nada falta una focalización de los compromisos financieros, más que no es que no haya plata, porque todos estamos gastando más dinero en seguridad. La pregunta es cómo lo hacemos, porque existen efectivamente pocas capacidades. Nosotros, cuando llegamos al municipio, no había dirección de seguridad, o sea, había un departamento de seguridad que hacía de todo. Ahora tenemos una dirección de seguridad con un departamento de seguridad pública, otro departamento de seguridad humana y otro departamento de inspección.
Es decir, también hace falta un andamiaje administrativo y competencias para que los municipios puedan tener una política articulada con Fiscalía, articulada con Carabineros, articulada con investigaciones, con la SPD, con la elección presidencial. ¿Te fijas? Entonces, no solamente plata el problema, pareciera ser algo mucho más profundo. Bueno, hay algunas iniciativas también que como municipio han emprendido que han sido bastante publicitadas en estos días. Por ejemplo, este convenio con Metro en uno de los puntos donde más gente circula acá en la ciudad de Santiago, que es la intermodal de la Cisterna. Cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto y cuál es el rol también que juegan ahí como municipio. Sí, te contaba que hace poquito, o sea, cuando la intermodal La Cisterna era el barrio May, logramos una estrategia muy importante de copamiento y producto del gobierno regional logramos incorporar un retén móvil. La presencia de ese retén móvil inmediatamente redujo un 20% de la criminalidad en la intermodal. Es un dato real, innegable. Sin embargo, lo que nos pasaba es que la gente seguía reclamando y empezaba a escuchar a los vecinos y el problema no era arriba ya, era abajo, en la estación intermodal, en los andenes, en los carros, y donde nosotros no tenemos atribución legal. Entonces, nosotros no podemos decirle a los funcionarios bajen a operativo, porque si hay daño a los funcionarios me puedo meter en un juicio y el funcionario en un sumario. ¿Te fijas? Entonces hacía falta este convenio que nos va a permitir bajar a la estación y a los andenes para despejar de comercio ambulante todos esos sectores que son muy peligrosos. Imagínate un andén donde la gente anda al borde de la línea roja, tener 5 metros cuadrados, 6 metros cuadrados de un puesto de papas fritas y otras cosas. No tiene sentido. Y finalmente también hemos descubierto que hay denuncias de otro tipo, microtráfico principalmente, y también tenemos mucha denuncia de robo por sorpresa e intimidación a la gente que saca dinero cajero automático dentro de las estaciones. Entonces, esta es la forma de colaborar con Carabineros y con el Metro, de manera de liberar estos sectores para que así las personas puedan caminar, transitar tranquilas en términos de la seguridad, de no chocar, de no caer a las vías, pero también de lo delictivo. Pasa que incluso algo muy raro o tragicómico, que hicimos un convenio anterior con el Metro y ya hemos avanzado en distintas materias, las luces de la superficie, el hermosamiento de la estación, la limpieza de la estación, luces que faltaban, que hace 20 años que estaban apagadas, ¿te fijas? Y también instalamos comerciantes de la comuna formalizados, ¿cierto?, en este concepto de mercado un metro, y resulta que los ambulantes estaban echando a los comerciantes legales que habíamos instalado. O sea, era una cuestión con ese nivel de desfachatez. Entonces, este convenio va a ser una manera también de mostrar a otras comunas que es posible avanzar en un trabajo conjunto con eficiencia y que permita recuperar los espacios públicos para la comunidad. Por último, alcalde, durante estos días se vio una situación muy pero muy compleja en la Cisterna, que es esta emergencia química que obligó a realizar una evacuación bastante importante en el sector donde se produjo y que reflota, ¿no?, esta preocupación y este debate respecto de qué hacer con estas empresas, con estas industrias que almacenan este tipo de materiales altamente tóxicos y peligrosos para la salud de las personas en sectores altamente urbanizados. ¿Qué pasó ahí y qué se está haciendo para evitar que una situación como esta se repita? Sí, mira, para nosotros es muy grave la situación porque sacar a 1000 vecinos de su casa y evacuarlo a las 1 de la mañana, ¿cierto?, con el olor horrible, sin saber si es que era algo peligroso o no, sin saber bien de qué se trataba. Imagínate mamás caminando con niños de 3 años, ¿cierto? A esa hora, el peligro que conlleva, porque también ahí hay temas delictivos de por medio. Había gente que se tuvo que trasladar a servicios fuera de la comuna, los SAR y los SAPU de otros lugares, y al hospital con problemas respiratorios, con mareos, con náuseas. Es algo muy complicado. Nosotros inmediatamente echamos a trabajar, echamos mano al COGRID, ¿cierto?, al Comité de Riesgo y Desastres, con Carabineros, con bomberos. Empezamos a averiguar de la situación, empezamos a habilitar un espacio para que la gente pudiera llegar cercano al lugar, que es una sede social, la Junta de Vecinos Augusto Viaut, que abrió sus puertas, que empezó a atender a la gente que estaba muy asustada. En un momento habían más de 100 personas y más de 200 personas con las que estaba en la plaza, entre la plaza y la sede. Entonces lo que hicimos fue empezar a trasladar a la gente con autos del municipio,
con autos de seguridad comunitaria a custodiar la ruta entre la planta y la sede y a custodiar las casas alrededor de manera que no hubiera algún evento delictivo por medio, pero definitivamente una emergencia química de esta magnitud con una cantidad gigante, ¿cierto?, de amoníaco, que es un químico muy peligroso, es algo que no puede volver a pasar. El problema es que ya había pasado el año 2013 y vuelve a pasar 12 años después, y eso es algo muy grave porque la pregunta es si es que no se puede evitar que eventos de esta naturaleza sucedan, que explica la presencia todavía de esa planta, porque es una planta que la pregunta es, hoy día puede ser amoníaco, después, ¿qué puede ser? ¿Te fijas? Entonces es una situación muy complicada. Hay denuncias en la Seremi de Salud con el sumario sanitario, en la Superintendencia de Medio Ambiente, hay delitos de contaminación y contra la salud de las personas, y nuestra posición institucional hoy día como administración es que la planta debiera desplazarse a otro lugar, porque pasan dos cosas. Los posibles daños contra las personas producto de la contaminación química, una emergencia químico-sanitaria, y segundo, que finalmente esta área se encuentra convertida en una zona de sacrificio, porque hay olores permanentes que dañan la calidad de vida de las personas, este olor a pluma quemada, ¿cierto?, a descomposición de animales por este concepto de matadero también que se genera allá, por el procesamiento de las carnes. Entonces nosotros creemos que no puede existir esto. Está al lado de un condominio social, al lado de una zona residencial y al lado de un complejo deportivo y el estadio que hoy día ocupa Palestino. Entonces una zona deportiva, una zona residencial y una zona residencial altamente poblada que es un condominio social, que son torres de condominios de vecinos. Entonces nosotros creemos que la planta se tiene que ir, que hay que preparar un plan no solo de mitigación, sino de traslado de una planta. Sabemos que es un tema millonario, pero que ya es necesario, de manera de garantizar que esto nunca más va a volver a suceder. Y finalmente, ¿cuál va a ser la compensación a la que van a acceder los vecinos que no pudieron volver a su casa hasta las 4 de la mañana? Imagínate, yo mismo hasta las 4:30 de la mañana ayudando a los vecinos a volver a su casa. O sea, igual es algo... complejo. Sí, dantesco, diría... Sí. Bueno, alcalde, vamos a quedar entonces pendientes también a qué va a pasar con esa planta, porque sin duda alguna es un tema muy importante que ocurre no solamente en la cisterna, sino que también hay otros sectores de la capital que pueden estar expuestos al mismo peligro. Alcalde, queremos agradecerle que haya estado con nosotros acá en Radio Análisis a esta hora de la mañana y lo esperamos pronto. Que esté bien. Sí, solo para terminar, invitar a la comunidad de la región a estar atentos a nuestro centenario. Vamos a cumplir 100 años en mayo y tenemos una cantidad gigante de actividades preparadas para la comunidad en esta fiesta que es comunitaria, ¿cierto?, y que busca convocar a toda la región para compartir la alegría de cumplir 100 años. Estamos preparando muchas actividades deportivas, recreativas, culturales. Tuvimos el Año Nuevo Chino, el viernes pasado se llenó de gente, fue el embajador para allá también. Así que están pasando cosas bonitas de la cisterna y estamos convirtiéndonos en el polo cultural del sector sur de Santiago. Así que invitar a todos a sumarse a esta actividad el 30 de mayo con un gran desfile, con la presencia de distintas autoridades, así que les esperamos. Ahí vamos a estar presentes. Muchas gracias, alcalde, que esté bien. Y nosotros rápidamente nos despedimos también. Gracias por habernos acompañado. Siga en nuestra sintonía. Ya llega Semáforo con Catalina Araya, así que no se lo puede perder. Nos reencontramos mañana. Un abrazo.